Te cuento que esa noche yo creo que yo no dormí más de 2 horas. La mente no para. La ansiedad está ahí. El deseo por ese sueño de ganar en el PGA Tour no te deja dormir. Yo creo que la obsesión es lo que te diferencia de los demás. Cuando la usas bien, tiene un poder inalcanzable. ¿Cómo logras gestionar las relaciones y las personas que están a tu lado cuando tenés una meta y querés llegar y sos tan obsesionado? ¿Cómo haces para no destruir tu vida en el proceso? Es muy difícil ser el mejor y ser la mejor persona del mundo. No es fácil ser Tiger Woods. No es fácil ser Michael Jordan. Mientras yo competí contra Tiger, yo nunca le hice una pregunta donde yo recibiera una respuesta honesta. Yo tengo que creer en mí mismo, pero no se lo tengo que contar a todo el mundo. Si vos me preguntas cuál es la característica número 1 para lograr lo que querés lograr, es Bienvenidos a De Instinto, el podcast donde todos los lunes convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Yo soy David Llano y el invitado de hoy es Camilo Villegas, el mejor golfista de la historia de Colombia. Actualmente Camilo Villegas tiene 5 victorias en el PGA Tour, el circuito de golf más importante del mundo. En este episodio tendrás acceso a la mentalidad de un deportista de élite que llegó a la cima en su disciplina y aprenderás cómo llevar esos principios a tu vida diaria. Camilo, es un placer estar aquí sentado porque coqueteamos mucho, Dani y yo, con la idea de empezar a tener deportistas y diferentes perfiles en Instinto, porque para nosotros son empresarios y emprendedores. Y cuando te busqué, yo la vi así, cuando te busqué, habías visto de Instinto, te gustaba el proyecto y me contaste que te habías hecho la pregunta de qué conversación podíamos tener nosotros, que te parecería interesante estar acá sentado. Entonces, bienvenido a de Instinto. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que así es. Los aprecio mucho. He oído muchos episodios y la verdad, mientras los oía, reflexionaba y decía, ¿cómo puedo tener yo una buena conversación con David? Obviamente veía que el tema era muy emprendimiento, pero cuando uno se pone a pensar de un deportista es un emprendimiento. Y la verdad es que lo que uno hace en el proceso de ir cumpliendo sus sueños y logrando las metas es ir poniendo ladrillo tras ladrillo. Entonces la vida da vueltas. Aquí estamos sentados y seguro que vamos a tener una charla muy interesante. Quiero que sea una charla de reflexionar, de pensar, de ir un poquitico más allá y ver qué es lo que hay detrás de un deportista y al mismo tiempo recordar lo que ha sido mi trayectoria, que ha sido algo bien bacano. Quiero empezar justamente por eso, por lo que yo mencioné y lo que vos acabas de decir, y es que textualmente cuando estábamos hablando me dijiste, esto es una empresa, el deportista es un emprendedor. Y quiero entender después de tantos años en el PGA, siendo quizás el golfista más importante de la historia de Colombia, ¿por qué decís eso? Porque cuando miro atrás y veo toda la trayectoria de que tenía 7, 8 años y empiezo a ver cómo se han logrado las cosas y a compararlo con las empresas, no hay nada diferente. El deportista tiene que tener sueños, tiene que tener metas, pero tiene que tener un plan detrás de estas metas. Se lo digo mucho a los niños cuando tengo la oportunidad de hablar. Yo les digo, yo también fui niño, yo también tuve sueños. Simplemente hay que poner un plan para llegar a cumplir sus sueños. Entonces, detrás de ese plan está el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, la obsesión, el amor, el cariño, la intensidad, etcétera, etcétera. Lo mismo que le pasa a una persona que quiere emprender, que quiere empezar un negocio y que quiere llevarlo de punto A a punto B. Quiero volverme a ese niño porque siento que hay algo muy valioso en esos primeros años y obviamente es cultivar como ese personaje y esa mentalidad de deportista élite. Pero quiero hablar precisamente de algo que mucha gente nos ha hablado, que es importante para la vida y para los negocios, y son las renuncias. Háblame de todas esas renuncias que tuviste que hacer de niño y que aprendiste en el camino y que quisieras que todo el mundo se quedara con eso para entender que llegar al éxito y llegar a competir a ese nivel no es fácil. Yo creo que uno tiene que entender que quizás no va a ser una persona muy normal. Yo me devuelvo a los años del colegio y fueron muchas las fiestas que me perdí, fueron muchos los eventos que me perdí. Eh, Paso a cuando ya estaba en el PGA Tour y fueron muchos los matrimonios, eventos familiares.
etcétera, etcétera. Momentos con la familia, momentos con mi hijo. Pero si tenés un propósito claro y sabes qué querés y por qué lo querés, sí, aceptás esas renuncias y te das cuenta que esa es la vida, que la vida no siempre es tener lo que uno quiere en el momento, sino tratar de poner todo y buscar un balance. Lo chévere de Instinto, ¿sabes qué? Es que cuando uno está en el día a día, cuando uno está progresando en sus metas, es muy difícil poner en palabras qué es lo que uno está haciendo, que lo está llevando hacia allá. Pero cuando uno mira en el retrovisor, todo va teniendo sentido y uno va pintando el mapa de las decisiones que lo llevaron hasta allá. ¿Cuál era ese gran propósito que vos estabas persiguiendo y qué mapa tenías? ¿Cuál era la estrategia que seguiste para poder lograr llegar al PGA y no solo llegar, sino mantenerte 22 años? Yo creo que lo bonito de mi proceso es que no solamente era yo quiero llegar al PGA Tour. Yo creo que mi proceso fue muy orgánico en cuanto yo no me adelantaba demasiado. Yo tenía un torneo dentro de una semana, quería ganar ese torneo, tenía el nacional dentro de 3 semanas, quería ganar ese torneo y se fueron dando las cosas. Después, nunca fui yo me quiero ir a estudiar a Estados Unidos becado. Se fueron dando las cosas. Llegué a la Universidad de la Florida, donde tuve la oportunidad de estudiar administración de empresas con un coach increíble, ser parte de un equipo, ganar National Championships en nuestro primer año. Quedó First Team All American, que es una mención como a los 10 jugadores más valiosos del año en mi primer año. Después quedó First Team All American en el segundo y empiezo a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo siempre dije, quiero terminar de estudiar, pero ahí empecé a decir, estoy haciendo las cosas bien y quizás golf profesional es lo que viene. Entonces, mira que entre muchos sueños que tuve, no eran como que tengo la meta fija en algo, sino cómo quiero disfrutar este proceso y cómo voy mejorando y creciendo. ¿Crees que a mucha gente se le mueren los sueños por estar pensando demasiado grande muy temprano y no buscando victorias pequeñas que te lleven allá? 100%. Yo creo que si uno se enfoca demasiado en llegar, vienen problemas, porque es que hay demasiadas cosas y detalles pequeños que tienen que pasar para llegar. Y si estás distraído con el llegar en vez de enfocarte en los pequeños detalles, eh, creo que estás botando energía donde no la debes desperdiciar. Entonces, yo creo que como los negocios, yo creo que los negocios entre más orgánicos y más tranquilos y más vayan evolucionando eh, en su medida, minimizan los riesgos y al minimizar los riesgos tienen un chance de ser más, como te digo, de que... De que sean más exitosos. Exacto. Milo, yo creo que en la vida hay que ser muy agradecidos porque uno es la recolección de las personas que han llegado y te han marcado y te han enseñado. Y hay un nombre que en estos primeros años fue extremadamente importante para vos y es Rogelio González. Roger, Mm. ¿qué te enseñó Roger sobre la vida y el deporte en esos primeros años que todavía conservas como un tesoro? Mira, aprovecho para hablar no solo de Roger, sino de mi papá y mamá. Y yo creo que fue un complemento demasiado interesante. Mi madre, trabajadora incansable, demasiado organizada. Mi papá, una persona demasiado detallista en todas las cosas que hace. Y Rogelio González, una fortaleza mental increíble. No conozco un ser humano más positivo. Entonces, cuando pones esas tres cosas juntas, yo creo que fueron unas cualidades que me forjaron y me formaron a una temprana edad que me dieron, digámoslo, esa berraquera, esa tenacidad y ese deseo de luchar por lo que quería. Entonces, Roger, una vez más, me pongo emocional cuando pienso en él. Roger debe tener que 84 años, tengo demasiados buenos recuerdos y fue quizás la persona que más fortaleza mental me enseñó a temprana edad. Imaginémonos que tenemos 7 años, todos los que estamos escuchando, tenemos 7, 8 años, y estamos parados en el campo de golf con Rogelio. ¿Qué podríamos aprenderle? O sea, ¿qué es eso que
todo el mundo debería tener en su ADN de Rogelio. Háblame un poco más de esa fortaleza mental y de ese positivismo que te marcó y que te ayudó no solamente a llegar al PGA, sino a tener 5 victorias en el PGA, a mantenerte y a ser uno de los jugadores más icónicos de Colombia. La pasión con la que da una clase de golf es increíble. Y en el caso mío, cómo empezábamos y cómo terminábamos todas las clases de golf, nunca se me va a olvidar. Una persona que tiene unas manos fuertes y siempre me cogía y me miraba y me hacía así con el dedo y me decía, ¿quién es el número uno? Y yo lo miraba y me decía, mírame a los ojos, ¿quién es el número uno? Y yo le decía, yo. Y siempre cogía con esos dedos y le pegaba a uno aquí en el pecho y era una forma de como de terminar la clase y decir, te quedo adentro, quién es el número uno y qué es lo que vamos a lograr estos próximos torneos. Entonces, esa pasión, ese positivismo de Roger es algo que no se encuentra fácilmente. No sé si esta pregunta sea muy difícil de responder, Milo, pero ¿vos sentís que en esos años primero creíste en vos o primero creyeron en vos? Y eso te ayuda a creer en ti mismo. Es una muy buena pregunta. Yo creo que a esa temprana edad yo creía en mí. Obviamente lo iba logrando con resultados. Yo creo que la confianza, el creer va muy apegado de la confianza que uno tiene. Y la confianza uno no nace con ella. La confianza se genera de pequeños actos que uno va haciendo en el proceso, con los cuales vas viendo resultados y vas generando esa confianza. Entonces, en el caso de Roger, seguro, Roger creyó en mí, vio talento en mí, pero fue muy inteligente en la forma como trabajó la parte mental para que yo fuera evolucionando y fuera logrando las metas y los resultados que fui logrando. Hay una frase que me dijiste cuando estábamos conversando y me gustó mucho, que quiero que hablemos un poquito de ella, y es que la vida de la gran mayoría de deportistas y emprendedores empieza guerreándosela. Y me parece importante porque mucha gente se queda con el resultado. Ah, no, este man vendió la empresa por 8 billones de dólares. Este man está vendiendo 20 millones de dólares con la empresa. Este atleta ganó MVP, no sé, de la NBA, de la NFL o ganó la Champions, pero no ven todo eso que tuvo que suceder antes y todos esos momentos donde tuvieron que guerreársela para poder llegar ahí. Sí, todo es una semilla. La verdad, la semilla hay que sembrarla y para que nazca la flor hay que tratarla bien. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, cuando hablamos de guerreárnosla, obviamente he sido muy afortunado. He tenido todos los recursos, he tenido todo el apoyo desde que era pequeño de la Federación Colombiana de Golf, luego voy a la Universidad de la Florida y he tenido buenos patrocinadores que me han permitido, digámoslo, tener una estabilidad económica y financiera, pero eso no quiere decir que no te la estás guerreando en lo físico, en el esfuerzo, en la dedicación, en la disciplina, en el plan, en la competencia, en los momentos buenos, en los momentos malos. Todo deportista pasa por este proceso y uno nunca para de guerreársela. ¿Entendés? Yo aquí a mis 44 años, después de 22, 23 años en el PGA Tour, compitiendo con pelados más jóvenes, me tengo que despertar a guerreármela por la mañana a ver cómo voy a mejorar, cómo voy a seguir compitiendo contra ellos, cómo voy a estar fuerte y cuidar mi cuerpo y recuperarme y etcétera, etcétera, para poder estar donde quiero estar. Entonces a eso me refiero yo cuando hay que guerreársela y es simplemente metérsela toda, como decimos acá. ¿Cuáles fueron los momentos que más sentiste que te la estabas guerreando y que más contribuyeron a que vos llegaras al PGA? Yo creo que en la Universidad de la Florida. Em, ¿Por qué? Porque es empacar las maletas, dejar la casa, dejar la zona de confort, irse para un país nuevo, una cultura nueva, un idioma nuevo y decir, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Ya no tengo a Roger, ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a la Federación Colombiana de Golf, sí, tengo a la Universidad de la Florida que me está apoyando y al coach Barry Alexander, etcétera, etcétera, y a mi equipo. Pero es un cambio drástico. En ese momento ya era más, bueno, Camilo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a despertar? ¿Y qué tanto le vas a meter a esto?
un momento donde uno se puede desalinear un poquitico más, pero bueno, afortunadamente yo siempre tuve el foco en los resultados de golf y en los resultados de mis estudios y fue un momento que me supe acomodar, supe aprender de cada circunstancia y ir creciendo como persona y como deportista. Cuando estábamos conversando, me contaste algo y es que hubo como una distorsión de lo que vos creías que iba a ser competir en la élite y lo que realmente fue competir en la élite. Mm. En el momento que lograste llegar al PGA Tour, ¿cómo fue diferente la expectativa de la realidad? No te voy a hablar de mi experiencia, sino de la experiencia de muchos rookies que llegan al tour. Yo que llevo ya 22, 23 años en el tour y hablo con muchos de estos pelados, muchos me dicen, yo llegué al tour y yo pensé que esto era lo mejor del mundo y ahora veo que no, que esto no es tan fácil, que mantenerse es difícil, que, que esto no es que esta vida no es color de rosa, estar de hotel en hotel, de avión en avión, lejos de la familia, pero esas son las cosas que uno tiene que aceptar y sacrificar. En el caso mío, llego al tour y tengo una obsesión tan grande por ganar el primer torneo que eso me lleva, eso me va llevando día tras día, mes tras mes. Me demoro 2 años y pico en ganar mi primer torneo, pero, pero encuentro que es una vida difícil, una vida muy satisfactoria con los momentos buenos, pero también muy dura emocional con los momentos bajos. Y quizás a eso me refería que jugar golf profesional y estar en el PGA Tour no es color de rosa como mucha gente cree. Hay muchas otras cosas que, con las cuales que uno tiene que batallar en el proceso. Dijiste 2 años para poder ganar tu primer torneo. Sí. ¿Cómo se sintió ganar ese primer torneo? ¿Cómo se sintió ganar y qué se necesitó para poder evolucionar esos 2 años y que pudieras levantar ese trofeo? Te lo pongo en contexto. Hay jugadores que juegan 10, 15 años en el PGA Tour y nunca ganan en el Tour. Entonces, cuando digo 2 años puede sonar a mucho, pero en realidad tampoco es tanto, sino que arranqué bien en el tour y crecían las expectativas internas. Pero bueno, cuando logro ganar en St. Louis, en el Bell Reeve, en el BMW, sentí un descanso, la verdad. Y me viene la imagen del hoyo 18 cuando pego un muy buen drive por encima de un bunker. Tengo un putt corto para ganar y cuando la invoco no fue como un éxtasis, fue más como que yo me acuerdo que yo como que miré a mi caddy y dije, descansé, me quité un peso de encima. ¿Por qué? Porque es interesante lo que hay detrás de un jugador en cuanto a la parte emocional, lo que hay en una noche antes de ir a competir por un título. Y después de esos 2 años tan intensos y tan cercanos, logro ganar y siento ya que de verdad que pertenezco al círculo de ganadores del PGA Tour. Entonces, eh, me dio como una tranquilidad. Curiosamente, la semana que seguía no había torneo y la que seguía el Tour Championship, que es el cierre de temporada, los 30 mejores del año, y voy y gano una vez más. Entonces, mira que gano, descanso una semana y gano. Entonces, fue 2008, mi mejor año en el PGA Tour. Terminé quedando de segundo en la FedEx Cup. Y bueno, recuerdos muy bonitos, pero esa primera victoria, como te dije, fue un descanso grande. Quiero hablar de eso, de lo que hay en una noche antes y de las emociones detrás de un deportista compitiendo, un torneo élite, porque yo siento que lo mismo sienten los empresarios y los líderes cuando tienen que ir a sentarse a mesas importantes, cuando tienen la oportunidad de cerrar negocios grandes. Háblame un poquito de ese proceso emocional. Pues me devuelvo al BMW. Te cuento que esa noche yo creo que yo no dormí más de 2 horas. La mente no para. La ansiedad está ahí. El deseo por ese sueño de ganar en el PGA Tour no te deja dormir.
En ese entonces no existían ni las pulseras, ni los anillos que te traqueaban todo, que uno se despertaba y decía, ve, estoy recuperado, no estoy recuperado. Aquí no había nada que hacer. Vas al Tiel 1, te paras y sacas la energía para hacerlo. Del mismo modo me voy a mi última victoria, 2023 en Bermuda, y dormí increíble la noche anterior. ¿Por qué? No sé. No sé si es quizás cierta madurez. Llevaba ya 9 años sin ganar el Tour. 2014 fue mi cuarta victoria, 2023 fue mi quinta, pero la noche anterior yo tenía una calma y una paz increíble y quizás también esa calma y esa paz fue la que me permitió enfrentar el proceso de la cuarta ronda en Bermuda como lo hice, donde estuve muy calmado y muy tranquilo. Yo creo que muchas personas deben creer que los deportistas élite como que se les olvida que tienen corazón cuando van a competir. Pero cuando estábamos empezando te dije algo y es que sentarme aquí, obviamente, la gente me ve en conversaciones, pero a mí todavía me sigue dando nervios porque a mí me gusta darle lo mejor de mí a las personas que confían en nosotros. Háblame un poco lo que me contaste de los nervios, de cómo se siente antes de una competencia, qué es lo que sentís. Siempre que uno siente algo, si uno siente ansiedad y siente nervio es porque le importa. Así lo veo yo. Yo me paro en el tee del 1 de un torneo después de 22 años en el Tour y siempre se me suben las pulsaciones, siento la ansiedad, me sudan las manos. Es ese deseo de hacer las cosas bien. Yo creo que en el momento que uno pierda eso, le está dejando de importar. Entonces, yo no lo veo como algo malo. Yo le digo a muchos de los pelados nuevos que no le huyan digámoslo, al miedo o a la ansiedad. Eso es parte del proceso. Entonces, en vez de querer alejarse de él, hay que enfrentarlo, hay que conversarle a la ansiedad, hay que aceptar los nervios, hay que entender que cuando te están temblando un poquitico las manos en el tiel 1, eso es más positivo que negativo. Entonces, en el momento que eres capaz de voltear la mente de lo acepto y no lo temo, vas por el buen camino. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios y crecimiento personal. Todas las semanas nos sentamos con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieres perderte ningún episodio y quieres apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndote al canal y activando la campanita. Lo puedes hacer dando clic en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Ahora sí, de regreso al episodio. Algo que sí creo que tienen los deportistas élite es que sí sienten, obviamente no son de cartón, pero desconectan esas emociones como de la acción. Es decir, no dejan que esas emociones los controlen. Vos personalmente, cuando estás parado y te están temblando las manos y sentís nervios, ¿qué te sirve para ser pragmático, para ser un poco más racional que emocional y darla toda y minimizar errores y equivocaciones? Mira, es algo interesante, es algo que ha ido evolucionando. Yo creo que es algo que yo hacía mucho más natural cuando era pequeño y mis primeros años como profesional. Por eso te digo que la experiencia es un arma de doble filo y que nuestras fortalezas pueden volverse nuestras debilidades si no las usamos bien. Entonces, una vez más, yo siento que lo hacía un poco más natural. Ahora hago más meditaciones, ahora tengo que trabajar un poquitico más para encontrar esa calma, digámoslo. ¿Por qué? Porque cuando llegué al Tour yo no sabía lo difícil que era el PGA Tour. ¿Sí o no? Yo llego de haber jugado golf infantil, juvenil, suramericanos, la Universidad de la Florida, gané en todo el proceso, llego al PGA Tour a competir con los manes más tesos del mundo y llego así, ¿sí o no? Yo llego enfocado y yo no sé qué tan difícil es el PGA Tour. 3, 4, 5, 10 años después, miro atrás y digo, juepucha, es que mantenerse aquí es muy difícil, ¿sí o no? Y ahí es donde empieza ese conocimiento a afectarte y esa experiencia a afectarte un poquito. Y donde te toca luchar un poquitico más para aceptar lo difícil que es estar ahí y ver qué es lo que vas a hacer para poder mantenerte allá. Entonces, sí,
todo lo que es el trabajo psicológico, trabajo de meditación, trabajo de respiración y, y eso es lo que hago en este momento para poder encontrar esa calma, esa tranquilidad. Una vez más, no somos perfectos. Así como la gente común y corriente es lo que más batallamos en la cancha de golf. No solamente yo, sino toda la gente con la que compito. Te pones a hablar con los jugadores y aunque no muchos se abren y son muy cerrados, cuando tenés una conversación más abierta con alguien, vos decís, pucha, yo pensé que yo era el único que me sentía así. Todos nos estamos sintiendo igual y todos batallamos por las mismas cosas en el momento de competir. Obviamente, los mejores, los que están en el tope en ese momento, son los que mejor están controlando no solamente su movimiento físico, sino también su estrategia y su tranquilidad mental. Me surgió una pregunta interesante con eso, Milo, porque me gustaría entender si eso es con lo que más batallan, ¿cuáles son las razones como por las cuales has perdido más torneos? ¿Vos sentís que ha sido más la emoción, ha sido el cuerpo? ¿Qué es lo que hace que los atletas pierdan en competencia más frecuentemente? ¿Crees que son las emociones? La gran mayoría de veces que pierdes torneos no necesariamente es porque los pierdes, sino porque te los ganan. Entonces ahí es otra cosa que no puedes controlar. El juego del golf, yo no estoy interactuando con el otro jugador. Donde yo estoy jugando mi bola con mi campo, con mi estrategia. Sí, hay momentos donde se vuelve un poquitico más uno a uno, pero yo creo que muchas veces cometes errores mentales, otras veces errores estratégicos, pero también muchas veces pierdes un torneo porque alguien más te lo gana. Cuando estás compitiendo contra los mejores, pierdes ese control. El juego del golf, yo no puedo influenciar tanto lo que hace la otra persona. Si la otra persona va y me gana el torneo, hay que aceptar que se perdió y en estas circunstancias esas pérdidas son las que te hacen crecer como persona. Has dicho muchas veces que el tour es muy difícil, pero ¿qué significa difícil? O sea, ¿por qué es tan difícil el tour? Porque cuando miras estadísticas te das cuenta que son muy pocos los que llegan y se mantienen. Entonces, yo siempre le he dicho a mi señora que yo quiero ser parte del 2% en todo lo que hago, ¿sí o no? Y ella me miraba como que este está loco, ¿qué es eso? Y en un mundo que es demasiado competitivo y un mundo que es demasiado manipulado en ciertas formas, yo creo que si uno se enfoca en ser el 2% le estás ganando a la vida, ¿sí o no? Entonces yo quiero, a la hora de cuidar mi cuerpo, quiero ser parte de ese 2%, a la hora de alimentarme, quiero ser parte de ese 2%, a la hora de cómo voy a manejar mis finanzas, quiero ser parte del 2%, cómo entreno, cómo me preparo. Eso es lo que te hace especial. Y sí, cuando miras los números del PGA Tour, son muy pocos los que llegan allá. Es mucho menos del 2%. Mejor dicho, no sé cuánto es, pero es que Entonces, hay que querer ser especial para poder ser especial. ¿Cuántos golfistas hay en el PGA Tour? Con estatus full, por ahí 190. Pero debajo de ese tour está el Korn Ferry, después está el PGA of Americas y es una cosa que va así y va dando vueltas y salen, entran, salen, entran. Entonces es mantén. Yo tengo trabajo el 1 de enero y en noviembre no sé si tengo trabajo el próximo año. Que eso es muy diferente a los otros deportes, ¿me entiendes? Nosotros no firmamos un contrato donde decimos tenés un contrato a 5 años o a 4 años, no. Vos no tenés contrato con la liga. Vos simplemente vas y terminás entre los que mantienen la tarjeta y seguís el próximo año. Si no, descendés. Entonces, digamos lo que es otra de las cualidades de guerreársela en lo que es el mundo del golf. ¿Qué tan diferente es la habilidad técnica pues, y física del primer golfista y el 190 en el PGA Tour? Mira, la línea es demasiado delgadita. Obviamente los mejores son los mejores, ¿sí o no? Si hablamos de la parte física, eh, el golf ha evolucionado mucho. Los jugadores son más grandes, más fuertes, más potentes. Ha ido cambiando de más de control a potencia. Entonces ahí es donde vamos viendo cómo la tecnología
y lo que los jugadores están haciendo con el cuerpo y cómo se están cuidando, se está viendo reflexionado en esta distancia. Pero lo que separa al número uno o los top 5 del 100 para abajo es una fortaleza mental que le permite ejecutar consistentemente como debe ser. Hay un par de rasgos y características que conversamos que eran las que se necesitaban para lograr no solamente llegar, sino mantenerse en la élite durante 22, 23 años, en este caso en el PGA Tour, que aplican yo creo para los negocios y para cualquier proyecto que uno está haciendo en la vida. Y quiero empezar con la primera, y es todo el tema de la confianza, pero lo hablábamos en la llamada de una manera diferente, que no sé cómo ponerlo en palabras, pero es como una arrogancia interna que hay que tener para poder competir. Háblame de eso. Esa arrogancia muchas veces viene de la falta del conocimiento y de, una vez más, de no entender lo difícil que es lo que quieres hacer. Hablábamos que la confianza uno no nace con ella, sino que se construye de pequeños actos. Pero cuando yo veo estos pelados que llegan al PGA Tour, siempre miro cómo se comportan y si tienen esa mirada, esa confianza, esa arrogancia, ese que como quien dice yo estoy aquí porque yo pertenezco a estar aquí, ese sentido de pertenencia, eso es lo que los va a llevar a ser grandes. Cuando llegan haciendo demasiadas preguntas, cuando se le ve la parte de la duda, cuando quieren cambiar, eso es que no están demasiado enfocados y creyendo en lo que tienen. Entonces hay que creer en lo que uno es, hay que creer en lo que le ayudó a llegar donde llegó y no tratar de cambiar toda la estructura simplemente porque se llegó y estás viendo que los demás hacen las cosas un poco diferentes. Sabes que yo creo que he notado mucho que la gente malinterpreta esa arrogancia y, y se pone a hablar demasiado, empieza a menospreciar a la gente del lado. ¿Cómo, cómo deberíamos interpretar esa arrogancia? ¿Cómo es diferente a esto de creerse mejor que el otro, hacer incluso a veces hasta grosero? Describime Sí. cómo se debería sentir esa arrogancia hacia adentro y esa confianza y ese fuego. Es un sentimiento interno, o por lo menos eso es lo que te va a permitir hacerlo bien. ¿Por qué? Porque en el momento que la arrogancia se vuelve externa, ya estás empezando a pelear con otras cosas que no deberías traer a la ecuación. ¿Qué me refiero? Que yo tengo que creer en mí mismo, pero no se lo tengo que contar a todo el mundo. Yo tengo que despertarme con esa certeza de que voy a lograr lo que voy a lograr sin tener que contárselo a los demás. Entonces, eso lo puedo conectar mucho a lo que es, por ejemplo, la obsesión. Mira, si vos me preguntas cuál es la característica número uno para lograr lo que querés lograr, es que uno se tiene que obsesionar con lo que hace. Eh, Hay que saber usar la obsesión, ¿sí o no? Yo la obsesión la veo como un enfoque, la veo como una disciplina, lo veo como un sentido de pertenencia, lo veo como algo que me va a guiar. Es más, en un mundo tan competitivo, yo creo que la obsesión es lo que te va a diferenciar de los demás. Esa obsesión es ese amor con el que estás haciendo las cosas, ese deseo tan grande de lograrlo, de encontrar los detalles del porqué, de preguntarte, que te va a llevar a entender lo que hay detrás de lo que estás queriendo hacer. Quiero entrar a hablar un poquito de eso, para ponerlo como en términos más humanos. Y es, todo el mundo habla de la obsesión, pero yo creo que la obsesión no se puede confundir con estar pensando todo el día en lo mismo, sino que se tiene que llevar a la acción, se tiene que vivir esa obsesión para poder lograr llegar a competir en los niveles que vos querés competir, para poder lograr crear un podcast y una empresa como la que nosotros queremos construir. ¿Cómo vivía y cómo vive Camilo Villegas esa obsesión en el día a día con el golf? Yo creo que con una estructura. Esa obsesión mía viene con la parte estructural de, una vez más, de mi mamá. Es de poner un plan. Entonces, yo no me siento bien si no estoy bien preparado. Yo creo que
por ahí viene el tema de mi obsesión y para yo sentirme bien preparado tengo que hacer las cosas bien. Entonces el día a día es una rutina. Yo, por ejemplo, casi todos los días que estoy en torneo, yo me meto en mis notas y digo, bueno, salgo a tal hora, llego a la práctica a tal hora, desayuno a tal hora, estiro a tal hora, entonces pongo todo mi día en números o en horario, ¿sí o no? Y, y eso me permite lograr lo que quiero lograr. Esa obsesión es hacer, una vez más, es hacer las cosas bien. A veces hay virtudes que se vuelven veneno. La obsesión puede ser una de ellas, porque es tóxica a veces. Y el perfeccionismo. ¿Cómo manejas? Además que, hablando con tu esposa, me contó que estás como en esa búsqueda de la perfección todo el tiempo. ¿Cómo manejas esa dualidad en entender que es un proceso, que te puedes equivocar, que todavía no somos perfectos? Y esa obsesión de querer llegar a ser la mejor versión de Camilo. Yo creo que la obsesión y la perfección son importantes siempre y cuando sean bien usadas. En el momento que pasas la raya y, y dejas que te afecte de una forma negativa, ya es donde empieza, una vez más, ese conocimiento, esa experiencia a porrearte. ¿Cómo poner la raya? O sea, ¿cómo pones el límite? ¿O cómo sabes cuando la obsesión se está volviendo ya demasiado y puede empezar a causar daño en tu vida? En el momento que te acostás por la noche y decís, eh, estoy sacrificando demasiadas otras cosas importantes en mi vida por darle toda la importancia a algo. Es algo que también evoluciona. El Camilo de hace 15 años tenía ciertas responsabilidades y ciertos deseos. El Camilo de ahora tiene una familia, tiene un hijo, tiene una fundación, está en la junta del PGA Tour, tiene más compromisos. Entonces también todo empieza a encontrar cierto balance y le va dando sentido a la vida. Te quiero hacer una pregunta demasiado personal. Ujú. Si vos le preguntas a Daniel, yo creo que te va a decir que yo estoy completamente obsesionado y que soy demasiado pasional y en busca de la perfección. Y lo que vos decís es bueno hasta que es malo. Sí. Y yo creo que yo he vivido eso. A mí hoy en día mi familia me reclama y me dice, no pasa suficiente tiempo conmigo. Yo a veces no tengo tiempo para estar con mi novia, pues o sea, estamos juntos, pero no estamos juntos porque estoy trabajando y estoy saliendo adelante intentando cumplir mis sueños. ¿Cómo logras gestionar las relaciones y las personas que están a tu lado cuando tenés una meta y quieres llegar y sos tan obsesionado? ¿Qué te ha servido? ¿Cómo haces para no destruir tu vida en el proceso? No es fácil. Lo que estás viviendo lo he vivido y lo vivo yo. Créeme que ahora que tengo a mi hijo Mateo de 4 años y me tengo que ir 3 o 4 semanas, dejo a mi señora María y a Mateo, eh, me cuestiono muchas cosas. A mis 44 años digo, ¿vale la pena o no vale la pena? Pero no puedes esperar tener todo lo que querés, ¿sí o no? Porque así no funciona la vida. ¿Sí o no? En la vida hay que sacrificar cosas y en la vida hay que ir moviendo las fichas del ajedrez y saber jugar el jueguito de la vida. El juego de la vida es algo demasiado interesante, demasiado complejo, en donde vas a tener que mover las fichas y entender y aceptar que no todo va a ser exactamente lo que querés. Entonces sí, vos te puedes poner a pensar, hay muchos libros hoy en día que dicen, bueno, vamos a contar cuántos minutos, cuántos días te quedan con tus padres, qué edad tienen tus padres, dónde vivís, qué haces, cuánto los ves. Y si vos te vas por lo que dice en el libro, te enloqueces, porque te das cuenta que vas a pasar mucho menos tiempo con tus viejos de lo que quisieras, pero esa es la vida. Entonces, ¿cómo sos consciente de eso y tratas de mejorar y encontrar un balance aceptando que no todo va a ser exactamente como lo quieres? ¿Vos sentís que para lograr cosas grandes, sí o sí, hay que estar obsesionados? Sí, yo creo que la obsesión es lo que te diferencia de los demás. Cuando la miras bien y la usas bien, tiene un poder inalcanzable. Decías que vos tenés poquito control sobre los rivales y sobre las personas que están compitiendo sobre vos. Realmente el enfoque es en vos. O sea, es un deporte individual. Y no individual como la Fórmula 1 que estás corriendo con los otros carros o como el tenis que estás compitiendo contra la otra persona, sino que sos vos contra vos buscando el mejor resultado. ¿Qué se puede aprender del golf para la vida y para los negocios?
Cuando empezamos un torneo con 144 jugadores y vos estás tratando de poner un score contra la cancha para pasar un corte y darte una oportunidad de competir por el torneo del fin de semana, tenés poco control de los demás. Entonces es un deporte demasiado individual donde tenés que enfocarte mucho en lo tuyo. Yo creo que eso es una analogía o una enseñanza bonita también para la vida. ¿Sí o no? No te puedes enfocar demasiado en los demás, sino que tenés que enfocarte en lo que estás haciendo vos y que vos hagas las cosas bien. Vos no puedes controlar lo que están haciendo los otros, pero sí puedes controlar lo que estás haciendo vos. También me lleva a un caso muy atípico y me pone a pensar en Tiger Woods. Eh, Obviamente el mejor de la historia y un caso donde su fortaleza mental, su presencia y sus resultados eran tan potentes que afectaban demasiado al contrincante. Entonces Tiger Woods fue lo que fue porque en el momento que él aparecía en el tablero, no importa quién estaba arriba y veía el nombre de él, solamente su presencia hacía que cambiara el comportamiento de los demás. Entonces mira que en un deporte individual, Tiger tuvo una cosa que fue una intimidación tan grande que afectaba el comportamiento de los otros jugadores. Eso es increíble y por eso fue lo que fue. ¿Vos te llegaste a intimidar por la presencia de Tiger Woods? Todos. Eh, un ídolo, un ejemplo, el mejor de la historia, un tipo, digámoslo, sarcástico, nunca te daba mucho, nunca te abría la puerta, demasiado competitivo. Y Tiger Woods llegaba al practicadero y todo el mundo paraba, todo el mundo miraba. Yo creo que esa fortaleza mental y esa capacidad de intimidar fue de las cualidades más grandes de Tiger Woods. Ahora me siento con él en la junta del PGA Tour y hablamos y nos reímos y es otro tema totalmente diferente, pero a la hora de competir, yo creo que son pocos los jugadores que han logrado tener esa capacidad de intimidar o esa capacidad de, de que sus acciones afectaran las tuyas. Profundicemos un poquito en Tiger. ¿Cómo describirías esa fortaleza mental? Esa que vos decís que era tan fuerte que influenciaba en el juego de los demás. Si miramos la historia de él y miramos cómo su padre pues, lo fue llevando, eh, curiosamente, porque en un mundo donde yo pienso que estamos cada vez más débiles, miro a Tiger Woods y la forma como su padre lo educó fue hacerlo demasiado fuerte por medio de situaciones difíciles. Yo creo que estamos viviendo en este momento un mundo donde queremos evitar las situaciones difíciles y no apreciamos que son aquellas situaciones difíciles las cuales nos hacen fuertes. Entonces, sí, ese fue Tiger Woods y por eso pues tuvo esa capacidad de afrontar momentos difíciles con calma, con cabeza y pues lograr lo que logró. Pero ¿cómo describirías puntualmente esa fortaleza mental? O sea, si vos tuvieras que describir en un papel cómo piensa una persona como estas, que es el mejor en su disciplina, ¿qué dirías? ¿Qué hay adentro de su cabeza? Me encantaría saberlo. Me encantaría meterme entre la mente de Tiger, digamos, en una ronda final de US Open en Torrey Pines, donde tenía la rodilla vuelta a nada, cojeaba y aún así fue y ganó el torneo. ¿Qué estaba pensando Tiger en ese momento? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? ¿Cuáles eran las cosas que lo incomodaban? Eh, No te sé responder la pregunta. Obviamente tiene que haber demasiadas cosas positivas, tiene que haber una fortaleza y una energía y un deseo y una obsesión y un positivismo gigante para que pueda lograr lo que logró. ¿Cómo veías la arrogancia que hablábamos al principio, pues o hace unos minutos en Tiger? El más. Em, Curiosamente, yo creo que mientras yo competí contra Tiger, yo nunca le hice una pregunta donde yo recibiera una respuesta honesta de él. Siempre una respuesta con sarcasmo.
y siempre era una respuesta como que él siendo superior, mirando un poquitico hacia abajo, parte de la intimidación que usaba, obviamente. Pero bueno, le funcionó, obviamente. Y una vez más, ahora que me siento en la junta del PGA Tour con él, le sigo viendo esos rasgos, pero las cosas han cambiado. Yo creo que era algo que llevaba mucho a la parte de la competencia. Y en ese momento te caía mal, genuinamente. No, obviamente respeto por lo que había logrado, obviamente un ídolo, un ejemplo, desde la parte física hasta la parte mental, hasta la parte de resultados, pero nunca me llamó la atención como que yo dije, Tiger es la mejor persona del mundo, no. Y yo creo que es muy difícil ser el mejor y ser la mejor persona del mundo. Yo siempre he dicho que al final de cuentas yo quiero ser una buena persona. Nunca he estado número uno del mundo y yo creo que es en el momento que uno llega al número uno del mundo se hace más difícil ser una buena persona porque tenés tantas distracciones y tantas cosas y tanta gente que te tenés que cerrar y tenés que actuar un poco como lo hizo Tiger. A ver, para describírtelo, es muy fácil criticar a los mejores hasta que nos ponemos en los zapatos de los mejores. Yo creo que eso es algo bonito porque no es fácil ser Tiger Woods, no es fácil ser Michael Jordan, no es fácil ser etcétera, etcétera. Hay demasiadas cosas en la vida que, como dicen, uno siempre quiere algo hasta que lo tiene y a veces se da cuenta que una vez lo logra no es tan color de rosa. Me atrevo a decir que muchas personas llegan al éxito y el éxito se ve muy diferente a lo que pensaban y muchas veces ni lo quieren. Muchas veces el lugar al que llegaron es tan diferente a lo que se habían imaginado y tuvieron que sacrificar tanto y ese lugar es tan solitario y tiene tantos sacrificios que si pudieran decidir otra vez recorrer ese camino no lo harían. Sí, yo creo que por eso el éxito no puede ser definido como llegar a un punto. Es algo que va evolucionando, es algo que, que tiene que tener crecimiento. En el momento que uno es capaz de hacer las cosas con amor y disfrutar el proceso, pero nunca dejando de crecer. Tengo una pregunta quizás compleja porque es hablar de un tercero que no sé si conoces, pero entra en conflicto un poco con lo que me dijiste de es muy difícil ser el mejor y ser la mejor persona del mundo a la vez. Pero creo que hay un atleta que ha sido el mejor en su disciplina Ya sé quién vas a hablar. y todo el mundo lo ama. Roger Federer. Roger Federer. Ujú. ¿Qué onda con Roger Federer? No lo conozco muy bien, está muy engomado jugando golf. Es más, curiosamente juega bastante con mi agente. No a la hora de poder compartir tiempo con él, entenderlo un poco mejor, pero sí, ídolo. Eh, si miras cuando Roger se retira, los comentarios de la gente, es más, creo que lo vi en tu podcast, Ujú. de sus patrocinadores y todo fue increíble, como que qué gran persona. No hablaban tanto de sus títulos, sino de lo que es. Y yo creo que ese es uno de los ejemplos más bonitos de vida, porque no es fácil. No es fácil ser Roger Federer, por eso solo hay uno. Yo quiero ser como Roger Federer porque yo prefiero ser la mejor persona del mundo que ser el mejor. Y es algo muy bonito. Y yo creo que si yo miro atrás a mi carrera y lo que deseo o cómo deseo ser recordado es que hey, este man es un bacán, ¿entendés? Este man hace las cosas bien, este man es una buena persona. Yo creo que los títulos son títulos, tienen demasiado esfuerzo y dedicación, pero al final la forma como trata a los demás es demasiado valioso. Ayer estaba viendo un video de Shark Tank donde había un tipo que estaba vendiéndoles un producto para granjeros. Era en Estados Unidos, entonces era, eh, pues como vos sabes que la economía pues de Estados Unidos y los granjeros son demasiada gente. Y este man le estaba vendiendo el producto y lo vendía como a $4.50. Le valía como $2.90 producirlo y lo vendía a $4.50. Y me acuerdo que el dueño de los Mavericks, pues Sí, sí, ¿cómo es Mark que llama? Cuban. Mark Cuban le decía como, pero es que este producto lo podemos vender a $11, $12. Y el man le decía,
pues le estamos vendiendo a granjeros. Como que él no quería aprovecharse de esa gente, como una bondad genuina. Y no sé cómo se llama, pero el Shark que estaba en toda la izquierda le dijo, mira, yo creo que este producto no lo podemos vender a $12, lo podemos vender a $6, $5, pero lo que sí sé es que me gusta todo lo que representas. Yo te doy todo lo que tú estás pidiendo. Y me pareció bacano porque mientras el man estaba hablando, el emprendedor le dijo, thank you, partner. Me parece impresionante porque está demasiado infravalorado el ser buena persona. Pero yo creo que al final de cuentas, eso es lo que queda en la vida. Y, y qué bonito ser recordado por ser alguien que hizo las cosas bien, trató bien a los demás y fue una buena persona, más que por los títulos que ganó. Ya exploramos o intentamos explorar la mente de Tiger, que es muy difícil y si pudiéramos replicarla en la gente, pues lo replicaríamos o si lográramos entenderla al 100%, pues sería ideal, pero más allá de eso, una vez que uno acepta que se mantiene una mentalidad de tigre, como lo dice su nombre, em, ¿cómo se compite contra alguien con una mentalidad tan fuerte? ¿Cómo mantener esa confianza o esa arrogancia interna que hablábamos firme cuando llega alguien con una arrogancia y con una confianza interna igual o aparentemente más fuerte? No, no tenés opción. Y yo creo que eso es de las cosas bonitas de la vida. Yo creo que uno se da cuenta verdaderamente quién es cuando la vida te pone en esos momentos difíciles. Al final de cuentas, es un momento difícil, pero no es vida o muerte. ¿Sí o no? Estás jugando contra el mejor de la historia. Vas a ganar o vas a perder. Yo creo que si le das la vuelta a la oportunidad que tenés de este reto, ahí es donde puedes salir adelante. ¿Has ganado más el golf cuando más lo has disfrutado o cuando más lo has padecido? Qué buena pregunta. Yo creo que el disfrute trae cosas más satisfactorias, obviamente, y más, yo no sé si la palabra es fácil, pero eh, menos quebrantadas. Pero eso no quiere decir que no puedes jugar bien cuando no lo estás disfrutando tanto. Y en el proceso de la vida, obviamente queremos disfrutar este proceso, pero tenemos que entender y aceptar que hay momentos donde lo vamos a disfrutar más que otros. ¿Cómo? Tenés que tener ese enfoque, tenés que tener esa dedicación, tenés que tener esa obsesión, tenés que tener ese amor y tenés que entender que es normal, ¿me entiendes? Aceptar las cosas buenas, regulares y malas de la vida. Todos las vivimos, todos las vamos a seguir viviendo y, y es parte de esta aventura. Milo, voy a hacer un cambio de frente y quiero hablar de otro aspecto de la mentalidad necesaria para competir en la élite y es el enfoque. Estaba escuchando un episodio de un podcast que hiciste hace muchos años donde hablabas del estado de flow, de cómo en la gran mayoría de torneos, en las jugadas más icónicas de los deportistas élite, pues de los mejores del mundo, les preguntaban qué pasaba por su cabeza en esos momentos y muchos de ellos ni siquiera saben, porque estaban en un trance. Incluso en la película de Fórmula 1, no sé si te viste la película de Fórmula 1, que No. lo que él buscaba era un rush, como ese estado de trance donde el mundo se callaba y solamente estaba él y su disciplina. ¿Cómo describirías el estado de flow? ¿Cómo lo has vivido vos en el golf? ¿Y cómo llegar a él? Hay demasiados libros que hablan del estado de flow. Podemos leer, leer, leer y entre más buscamos ese estado de flow, menos lo tenemos. Cuando miro mis mejores rondas y miro atrás y digo, pero ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo? A veces ni sé. ¿Me entendés? El mundo es como decir, se pone tranquilo, se pone callado, se pone oscuro y estás en ese trance que te permite hacer las cosas sin pensar mucho. Es una forma demasiado natural. Entonces, en vez de buscar ese estado de flow, es cómo me preparo y hago todo bien en mi preparación para cuando esté compitiendo, poder abrirle la puerta a ese estado en vez de buscarlo. Porque en el mundo de la psicología
¿Me entendés? Entre más me repito, tengo que ser positivo, tengo que ser positivo, tengo que ser positivo, más estoy atrayendo el negativo, ¿me entendés? Entonces es como, como tu preparación te permite estar, digámoslo, con la tranquilidad y la certeza de que esos momentos van a llegar, en vez de tratar de cogerlos. ¿Sabes qué? Me genera, pues me pareció muy interesante lo que dijiste, de tengo que ser positivo, tengo que ser positivo, porque eso es afirmar que el estado basal de uno es ser negativo. 100%. Entonces, si uno dice como tengo que llegar al estado flow, tengo que llegar al estado flow, uno en ese momento está diciendo que el estado basal de uno es no estar en el estado de flow, no tener la capacidad de llegar. 100%. Entonces, creo que se conecta también mucho con esa arrogancia, con esa confianza de saber que va a llegar. Y es de las horas de entrenamiento que tenés. Todo lo que haces detrás de cámaras es lo que te permite que en el momento de competir las cosas vengan con naturalidad, ¿me entiendes? Que vengan porque eso es lo que eres y no lo que quieres ser. Hablaste de ruido, de que en este estado de flow, como que uno se mete en esta visión de túnel, el ruido se atenúa, o sea, como que todo se vuelve un poquito más silencioso. Y quiero hacer un cambio de tema porque hay algo que a mí particularmente me afecta, que es el ruido de afuera, la crítica de los demás, las opiniones de los demás. Pues obviamente es la primera vez que yo me enfrento a este tipo de cosas porque antes yo era un ingeniero industrial que estaba haciendo su carrera, pero ahora soy alguien que está viviendo su sueño y soy muy feliz haciendo lo que hago y entregando valor, pero la exposición siempre viene con críticas. ¿Cómo logras o cómo has logrado durante 22 o 23 años atenuar esas críticas, no pararle bolas al ruido y poder seguir dando lo mejor de vos sin dejarte afectar por los demás? Mira, como deportista, digámoslo, personaje público, estás más expuesto a la crítica. Pero yo veo la crítica desde dos puntos. Uno, desde el punto positivo y otro desde el punto que no le paro muchas bolas. El punto positivo es que a lo largo de mi carrera, la gente que me apoya quiere que a mí me vaya bien, ¿me entiendes? Sufre con mis actuaciones, con mis resultados, con mis cosas. Y a veces hace críticas no tanto por conocimiento, sino por el deseo de que las cosas salgan bien. Esas las aprecio. Las críticas desde el punto de vista como hiriente o celoso, esas no me importan. La verdad es que uno se debe enfocar en lo de uno. Es muy fácil criticar a los demás, es muy fácil vivir la vida de los demás, sobre todo hoy en día cuando tenés acceso a la vida de ellos por los medios sociales y por todas las cosas. De modo que yo creo que ha sido una cosa que con el tiempo he sabido manejar. Y bueno, la vida de Camilo Villegas es la vida de Camilo Villegas, no la vida de los demás. Aunque sí, quiero que me vaya bien, quiero representar a mi país, quiero traerle alegrías a aquellos que me apoyan. Sigo siendo Camilo. Una de las cosas que hablamos que es tremendamente importante para poder mantenerse en la élite, competir y ganar, es saber perder y saber ganar. Y ahorita hablamos de Roger Federer, él muy bien lo ha dicho. Me pareció impresionante. En estos días vi estadísticas de man, perdió el 20% de los partidos que jugó. O sea, ganó el 80% de los partidos. Es una locura. En tu caso, ¿Has visto cuando habla de cuántos puntos ganó y sí, cuántos no? un poquito más de la mitad. Exacto. Eh, a mí, creo que de las cosas que más me ha transformado la forma de ver la vida es esa mentalidad de Roger, porque al final de cuentas siempre está la siguiente bola. Y no me puedo quedar enfocándome en la bola que ya pasó y que perdí. Exactamente igual que el golf. Siempre está el próximo tiro. Si me quedo enfocado en el tiro anterior, sobre todo si fue negativo, no estoy en el presente. Y mira, siempre que pensás en el pasado, quisieras cambiar las cosas y siempre que pensás en el futuro, te crea ansiedad. Entonces, obviamente es muy cliché, pues, y querer decir es que tengo que estar en el presente, pero es que esa es la vida. Y yo creo que ahí es el momento donde puedes sacar tu mayor potencial de ejecución. De hecho, solo en el presente se puede sacar ese estado de flow. 100%. Si vos estás pensando en el futuro, Eso sí, eso sí estoy absolutamente seguro. No solamente lo he leído, sino que lo he vivido. en tu caso y en el golf, es muy diferente al tenis. Muy, muy diferente. En cuanto a la proporción también de victorias.
lo que vos decías. Hay personas que han jugado 16, 17 años en el PGA y nunca han tenido una victoria. No sé si las estadísticas están bien, pero vos me corregís. Hablamos de que has jugado más o menos 450 torneos y has tenido 5 victorias en el PGA Tour. ¿Qué has aprendido sobre cómo manejar las pérdidas a lo largo de tu carrera? Mira, de estos 400 y pico de torneos y 5 victorias no quiere decir que todas las otras han sido derrotas. Esa es una de las formas de entender que el plan no solamente es ganar el torneo. ¿Entendés? Vos tenés que poner una estructura de qué quiero lograr este año. Hay torneos donde te estás preparando para otros, hay torneos donde te estás preparando para torneos más grandes. Entonces, todas estas cosas que vivís son aprendizajes para algo mayor, ¿sí o no? No solamente en el tenis, sino en el golf y en la vida. ¿Me entiendes? Yo estoy seguro que prácticamente todos los seres humanos con los que te sentés a hablar este podcast te van a decir que son de esas derrotas de donde han sacado cierto valor para aprender y para seguir mejorando. Entonces, al final de cuentas, se trata de seguir creciendo y esas derrotas y esas pérdidas son las que te hacen crecer más. ¿Cuál ha sido la que más te ha dolido en tu carrera? La que más me ha dolido en mi carrera no ha sido en el tema golfístico, ha sido más en el tema personal. Y es la pérdida de mi hija. Y el 2020 fue un año muy difícil, pero también he aprendido tantas cosas. Em, He aprendido que la ausencia no es el olvido. Em, He aprendido que la vida va más allá que las victorias y lo que logras. Y he aprendido que Mía nos dejó un regalo inmenso, un propósito nuevo. Y con él, ese deseo de ayudar a los demás. Y no solamente que Camilo Villegas y María Ochoa hayan logrado lo que yo he logrado en la cancha de golf, sino lo que vamos a dejar. Y tengo una meta muy bacana. Y yo he dicho que yo quiero recoger más fondos para ayudar a los demás de los cuales yo he generado con mi profesión. Y yo creo que tarde que temprano vamos a llegar a esa meta. Y ese día nos vamos a preguntar qué tuvo más valor. Obviamente el golf me va a proporcionar, recaudar y ayudar de la forma que vamos a ayudar. Pero yo creo que ese día va a ser muy bonito. Y yo creo que una vez más Mía nos ha dejado un regalo invaluable que, que no tiene precio. Háblame un poquito de Mia's Miracles, que es la fundación que crearon a partir de ese momento. El 2020 una vez más fue un año muy difícil para nosotros. Mi esposa María Ochoa, abogada, trabajó en Gift to Colombia, ¿sí o no? De ahí salió y empezó a viajar conmigo. Y es curioso porque, digámoslo, que perdió un poquito su propósito o su identificación, ya que estaba de torneo en torneo detrás de mí, ¿sí o no? Cuando muere Mía, le llega ese propósito de vuelta. No como quisiéramos que hubiera llegado, pero sí como un regalo. Y creamos la fundación Mia's Miracles. Mia's Miracles es algo muy bonito, con una misión muy bacana, que es brindar pequeñas bendiciones con grandes impactos, generando sonrisas y positivismo a aquellos que están viviendo situaciones difíciles o diagnósticos médicos graves. Entonces, cuando vos miras esa misión, se trata de tocarle el corazón, tocarle el alma a la gente que está pasando tiempos amargos como los que pasamos nosotros en el 2020 y alegrarles el día con una sonrisa.
Ya saben que si quieren ayudar a Mia's Miracles, les vamos a dejar el enlace en la descripción para que puedan donar y ayudar a sacar sonrisas a personas que están pasando tiempos difíciles. Em, Quiero regresar un poco al Camilo golfista, pero entendiendo que el Camilo golfista no está aislado de todo lo que le pasa afuera. Es decir, que hay que tener en cuenta todo lo que pasa en la vida de Camilo para poder ver cómo se refleja eso en el deporte. Luego de haber sufrido la pérdida de Mía, que es el golpe más duro que has tenido en tu vida, que anímicamente destruye a cualquier persona, ¿cómo lograr volver a competir? Y no solo cómo lograr volver a competir, cómo lograr volver a competir y ganar en 2023. Yo creo que lo primero es aceptar lo que pasó. Yo creo que ha sido la decisión más grande que yo he tomado, porque es una decisión. El aceptar es una decisión que uno toma. Eh, Cuando aceptas, se te vuelve a abrir la puerta de que la vida sigue. Es muy fácil hacerse la víctima y quedarse estancado, pero eso no fue lo que decidimos hacer nosotros. De modo que el golf me ha dado demasiadas cosas bonitas, demasiadas cosas bacanas, y ese era digámoslo, mi labor, ese era seguir compitiendo, seguir mi vida. Con ella vinieron, como lo hablamos, la fundación y otros propósitos, pero Camilo sigue siendo el mismo Camilo. Se sintió diferente la victoria de 2023 a todas las que habías tenido antes. 100%. Se me viene la imagen del 18. Em, Mira, siempre dije, después de muchos años sin ganar, que cuando tuviera la oportunidad me iba a volver a agachar en el green como me agachaba en mis primeros años. Eh, pero esta victoria del 23 no se trataba de Camilo Villegas y el Spider-Man que llegó al PGA Tour. Se trataba de Mía. Entonces, cuando invoco el poder en el último hoyo y tengo la oportunidad de mirar al cielo y de reflexionar, de agradecer y de dedicar el triunfo a nuestra hija, fue algo bien bacano, fue bien bonito, de modo que sí se sintió diferente. Fue un amor intenso y fue una conexión bien bacana. Te haces una pregunta que es difícil de responder, pero llevas muchos años sin ganar. Mm. ¿Vos crees que en cierto... Esta pregunta me toca a mí también el corazón y es, ¿vos crees que en cierto sentido Mía te empujó y te dio la fortaleza para volver a ganar en 2023? Yo creo que sí, yo creo que uno, aunque en el proceso vas perdiendo confianza y entran ciertas dudas y nos pasan a todos en el tour, cuando pasamos por momentos así nos preguntamos si lo podría hacer. Yo creo que uno se amarra a pequeñas cositas que lo motivan y eso es algo también bonito para la gente, es cómo usas pequeñas inspiraciones para seguir el camino. Y, y para mí, Mía fue eso, en ese momento. Yo siempre lo pensé porque tengo un gran amigo que se llama Gary Woodland, que perdió un hijo también y antes de nacer. Y ganó en Phoenix. Y cuando ganó en Phoenix, él miró al cielo. Y a mí siempre se me quedó eso en la mente. Años después, María y yo tenemos la experiencia con Mía y yo no veía la hora de poder hacer eso. Entonces siempre estaba presente. Entonces mira que hay un ancla que me está jalando. Eh, ¿Cuál es la que viene? Y se las cuento. Siempre me he soñado ganar en el hoyo 18 y que mi hijo venga al green. Entonces ahora que pienso en Mateo, es una de las anclas que me motivan para seguir luchando y para poder tener esa experiencia. Va a llegar. Que así sea. Quiero terminar con algo importante y es una pregunta que me ha llevado a una de las respuestas más fascinantes del podcast y es entender cómo una persona resuelve problemas. Porque la última habilidad de la que quiero hablar, que te ha permitido competir en el PGA Tour durante tantos años, es la habilidad de resolver en la cancha. ¿Cómo resolves problemas mientras están en competición?
¿Qué podemos aprender todos de la manera en la que enfrentas los retos del día a día y de estar en la cancha, todos los que estamos aquí escuchándote y viéndote? Uno solo soluciona problemas cuando no le corre a los problemas. No solamente en el golf, en todo. Yo hablo con muchos de mis amigos que tienen empresas. ¿Qué hubo? ¿Qué tal estuvo el día? Y es nada solucionando problemas. Entonces mira que es parte de la vida. Lo mismo pasa en la cancha de golf. Vos tenés obstáculo tras obstáculo que se te vuelve un problema y cómo vas a superar cada obstáculo. Entonces, una vez más, con cabeza fría, con mentalidad positiva, con tranquilidad, con paciencia. Pero lo más importante es entendiendo que es parte del proceso. Entonces, en el momento que aceptas y entendés que los problemas son parte del proceso, te pones en la posición adecuada para solucionar los problemas. Quiero hacerte una pregunta antes de pasar a preguntas rápidas, no tan rápidas, que vos ya sabes cómo es el ejercicio en el podcast, pero me contaste o me dijiste algo muy bacano y es que además de poder competir, de lograr ganar, has tenido la oportunidad de conocer gente muy fascinante y muy tesos gracias al golf. Y quiero que nos regales a todos una, dos o tres lecciones que te han dejado estas personas a lo largo de tu carrera. Qué buena pregunta, difícil de responder, pero sí, el golf me ha brindado la oportunidad de conocer gente demasiado tesa, no solamente en el ámbito deportivo, sino corporativo y de etcétera, etcétera. Yo creo que nadie es más que nadie. Todos tenemos nuestro sabor y nuestro qué aportarle a la gente. Entonces, ¿yo qué trato de hacer? Yo trato de hacer preguntas y aprender de cada individuo. Em, pero me he dado cuenta que son aquellos que hacen las cosas con demasiado amor los que más disfrutan y mejores resultados tienen. De modo que yo creo que es una enseñanza importante para la gente. Una vez más, hay que hacer las cosas con amor, con esfuerzo, con dedicación, con obsesión. Y yo sé que me he vuelto redundante y he dicho estas cualidades mil veces, pero son las que me han funcionado a mí y son las mismas que he visto en aquellos que han logrado cosas muy positivas. Y yo te voy a corregir, yo creo que no es redundante, yo creo que ha sido coherente. Cuando el mensaje es el mismo y verdaderamente crees en los principios y en los valores que te han llevado hasta donde estás, yo creo que es coherencia y no redundancia. Mira, yo creo que ahora que decís eso, vivimos en un mundo donde tratamos de encontrar demasiadas cosas, ¿sí o no? Y queremos hacer esto, 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 esto. Y a veces ser un poquitico más simple y más concreto te quita demasiadas distracciones y te da el enfoque para lograr lo que querés lograr. Milo, vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pregúntate el porqué de las cosas que haces y el consejo como que quedó ahí. Y ahora que miro y lo analizo y veo cómo lo he vivido, yo creo que cuando te preguntas el porqué de las cosas que haces, te permitís conocerte mejor. Y en el momento que sos capaz de conocerte a ti mismo mejor, puedes ser un poquito más honesto contigo mismo. Y yo creo que ser honesto consigo mismo es demasiado importante para encontrar el sentido de la vida. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? The Energy Bus. No me preguntes quién lo escribe, pero por ahí tengo un tatuaje que dice energía positiva y vino de ese libro. Y hay demasiadas cosas en la vida que no puedes controlar, pero la energía y tu actitud, que aquí dice actitud, eh, sí la puedes controlar. De modo que la actitud con la que enfrentas esta aventura y la energía que le pones es primordial. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Yo creo que ya lo hemos hablado y es ser una buena persona. Eh, Hay demasiadas cosas detrás de eso, pero al final de cuentas va más allá que los logros profesionales que logras. Es como tratas a los demás. ¿Cuál es tu definición de éxito? El éxito no es llegar de punto A a punto B o llegar a algún punto. Yo creo que y también lo hemos hablado, es disfrutar el proceso, permitiéndote como crecer y evolucionar en este proceso. ¿Por qué me gusta? Porque en un mundo donde creemos que el éxito es llegar, en el momento que llegas, ¿qué?
¿Cuál es qué pasó con el éxito ahora? Ya, llegaste, lograste. ¿Y ahora qué? La vida sigue, no te has muerto. Entonces yo creo que el éxito es bonito cuando te permitís seguir creciendo y seguir evolucionando. Y por último, vamos a ser coherentes por última vez en el episodio. Si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Aquellos que hemos logrado cosas importantes, somos iguales que los demás. Todos somos iguales. Es cuestión de tener un propósito y un plan, pero nadie es más que nadie. Milo, zigzag, ¿qué prefieres? ¿Volver a empezar en el tour sabiendo lo que sabes hoy o quedarte exactamente con la carrera que tuviste? Soy muy agradecido con lo que he logrado. Yo creo que estoy satisfecho con lo que he hecho. ¿Ganar un torneo jugando mal o quedar de segundo jugando el mejor golf de tu vida? Es casi imposible ganar jugando mal hoy en el tour. De modo que aceptaría no ganar jugando muy bien. ¿Solo saber ganar o solo saber perder? Así no funciona la vida. ¿Un equipo extraordinario o una mentalidad extraordinaria? Yo creo que la mentalidad extraordinaria, y ya sabes para dónde voy, te ayuda a tener un buen equipo. Y la última y quizás la más difícil. ¿Tiger Woods o Camilo Villegas? Te voy a ser muy honesto, yo siempre he dicho que admiro demasiado a Tiger, pero nunca quisiera serlo. Eh, Porque no es fácil ser Tiger Woods. Es fácil criticar a Tiger Woods, pero no es fácil serlo. Y, y estoy muy satisfecho con lo que he logrado, de modo que me quedo conmigo mismo. Milo, muchas gracias. Gracias por este episodio. Em, Pasa algo con Distinto que me gusta muchísimo y es que tenemos dos propósitos. Yo creo que esto lo he dicho en varios episodios y es, primer propósito es que el invitado pase bueno y segundo es que la gente disfrute pues el resultado de la conversación. Y yo creo que lo segundo es resultado de lo primero. Si aquí se vive una energía chévere, si se nota que estamos disfrutando, todo se facilita, todo se da. Con vos pasó algo muy particular y es que desde la primera conversación me caíste muy bien y creo que hubo un muy buen feeling. Y esta conversación es simplemente un reflejo de eso. Gracias por dar tanto valor, Llave, y sabes que Distinto es tu casa. No, a ustedes, y la verdad es que los felicito porque están haciendo un trabajo increíble. Llegué al podcast, ni sé por qué, he disfrutado cada episodio y como te dije, me pregunté, ¿será que algún día yo voy a poder estar ahí? Le sacamos punta al lápiz y aquí estamos. Dos cosas por decir. Primero, lo que sigue es jugar golf porque nunca en mi vida he jugado golf. No tengo ni idea. Y lo segundo es que recuerden que si quieren ayudar con la causa de Midas Miracles, en la descripción van a encontrar el enlace. Milo, gracias. Dani, como siempre, ven para la foto.